Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a tratar un tema que es la seguridad de redes. Entonces, la seguridad de redes se refiere a la protección de la información y los recursos de una red de acceso no autorizado, el uso malintencionado, modificación o destrucción. La seguridad de redes es importante para proteger los datos y recursos de la organización, así como para proteger la privacidad y la confidencialidad de los usuarios y clientes. Algunas medidas comunes de seguridad de redes incluyen el firewall, que es un sistema que actúa como una barrera entre la red interna y el mundo exterior. El antivirus y antimalware, esos son programas antivirus y antimalware se utilizan para proteger los sistemas contra virus, gusanos, troyanos u otro tipo de malware. Tenemos también las actualizaciones de software. Las actualizaciones pueden corregir vulnerabilidades en el software y mejorar la seguridad de redes. La autenticación y la autorización. Se utiliza para verificar la identidad de un usuario, y la autorización se utiliza para determinar qué acciones están permitidas a un usuario. Seguidamente tenemos la encriptación. La encriptación se utiliza para proteger la información confidencial en la red mediante la codificación de datos para que solo se puedan ser leídos por personas autorizadas. Tenemos también la gestión de contraseñas. Esto es importante para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos de la red. Estas son algunas medidas básicas de seguridad de redes. Para garantizar una seguridad sólida de la red es importante seguir buenas prácticas de seguridad, realizar pruebas de seguridad regulares y estar actualizando sobre las últimas amenazas de seguridad. En esta parte también encontramos lo que es la criptografía, que es un campo de estudio que se ocupa de técnicas y métodos para asegurar la comunicación y la información de manera segura y privada. Desde hace siglos, la criptografía ha sido utilizada para mantener en secreto mensajes y datos importantes en diferentes contextos. En su esencia, la criptografía se basa en el cifrado y la decodificación de información, que quiere decir que es la transformación de un mensaje o dato en una forma que sea incomprensible para aquellos que no tienen la clave necesaria para descifrarlo. La criptografía se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la seguridad de las comunicaciones militares hasta la protección de datos personales en línea. También encontramos el cifrado, es el proceso mediante el cual se transforma la información original en un formato codificado, mientras que la decodificación es el proceso inverso, en el que la información cifrada se transforma de nuevo en su forma original. El objetivo principal de la criptografía es garantizar que solo aquellos que tengan la clave adecuada puedan descifrar el mensaje grabado y acceder a la información original. De igual forma, existen varios tipos de codificados, incluyendo el codificado simétrico y el codificado asimétrico. En el grabado simétrico, una clave se utiliza tanto para cifrar como para descifrar la información, lo que significa que ambas partes involucradas en la comunicación deben tener acceso a la misma clave. En el cifrado asimétrico, también conocido como criptografía de clave pública, se utilizan dos claves diferentes para cifrar y descifrar la información. Una clave pública se comparte abiertamente, mientras que la clave privada se mantiene en secreto. Por otra parte, encontramos la administración de las claves públicas, también conocidas como PKI. Se refiere a un conjunto de procesos y tecnologías utilizadas para gestionar y proteger las claves públicas utilizadas en la criptografía de la clave pública. La criptografía de clave pública se basa en el uso de un par de claves, una privada y otra pública, para cifrar y descifrar dicha información. La clave pública se comparte libremente para permitir que otras personas cifren la información y la envíen de manera segura. La clave privada se mantiene en secreto. Algunos
características encontramos el usuario y contraseña, que es el método más de autenticación más común y simple. El usuario proporciona un nombre de usuario y una contraseña que son verificados por el sistema. La contraseña se almacena en una base de datos o archivo de contraseñas encriptadas para proteger la seguridad. Sin embargo, este método es vulnerable a ataques de fuerza bruta. Encontramos también la autentificación de dos factores. Esto es un método de autenticación que requiere que el usuario proporcione dos formas de identificación diferentes. Por lo general, esto implica el uso de una contraseña y un segundo factor de autenticación, como una huella digital, una tarjeta inteligente o un token de seguridad. La idea detrás de este método es que la combinación de dos factores de autenticación reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado. La autenticación de dos factores es un método mucho más seguro que la autenticación del usuario y contraseña, ya que incluso si el atacante tiene la contraseña, aún necesitará el segundo factor de autenticación para acceder al sistema. Sin embargo, este método puede ser más costoso y complicado de implementar y también puede ser inconveniente para los usuarios. De igual forma, encontramos la autentificación basada en certificados. La autentificación basada en certificados utiliza certificados digitales para verificar la identidad del usuario. Un certificado digital es un documento electrónico que contiene información sobre la identidad del usuario y se utiliza para cifrar y firmar digitalmente los datos. Los certificados digitales se emiten a través de una autoridad de certificación y se almacena en un dispositivo de almacenamiento seguro como un token USB. La autenticación basada en certificados es muy segura, ya que los certificados digitales son difíciles de falsificar o manipular. Este método también es muy eficiente, ya que el proceso de autenticación se puede realizar automáticamente sin la intervención del usuario. Sin embargo, este método también puede ser más costoso y complicado de implementar que otros métodos de autenticación. En conclusión, la autenticación es un proceso fundamental en la seguridad de la información y existen diferentes protocolos. También encontramos la seguridad de claves públicas, también conocida como criptografía de clave pública. Es una técnica de encriptación que utiliza dos claves diferentes para cifrar y descifrar la información. La seguridad de claves públicas es ampliamente utilizada en la actualidad de diversas aplicaciones, como el comercio electrónico, la banca en línea, la transferencia de datos confidenciales. El sistema de seguridad de claves públicas utiliza una clave pública para cifrar los datos y una clave privada para descifrarlos. La clave pública se comparte ampliamente y se utiliza para cifrar los datos, mientras que la clave privada se mantiene en secreto y solo se suele utilizar para descifrar los datos. El algoritmo de cifrado más común utilizado en la seguridad de claves públicas es el RSA. El algoritmo RSA utiliza números primos para generar las claves públicas y privadas. Las claves son extremadamente largas, lo que hace que sea prácticamente imposible para cualquier persona o entidad descifrar los datos sin la clave privada correspondiente. La seguridad de claves públicas es esencial para garantizar la privacidad y la seguridad en línea. Con la seguridad de claves públicas, las transacciones financieras en línea son más seguras y la información personal está protegida. Además, la seguridad de claves públicas también se utiliza en aplicaciones militares y gubernamentales para garantizar la seguridad de la información clasificada. A pesar de su eficiencia, la seguridad de claves públicas no es invulnerable y hay algunos riesgos a considerar. Uno de los mayores riesgos es el robo o la pérdida de la clave privada. Si alguien logra obtener la clave privada, puede descifrar toda la información cifrada con la clave pública correspondiente. Además, la seguridad de las claves públicas puede verse comprometida si los algoritmos de cifrado son débiles o si las claves públicas se utilizan de manera incorrecta. Para maximizar la seguridad de claves públicas es importante seguir las mejores prácticas de seguridad de la información. Esto incluye proteger la clave privada en un lugar seguro y no compartirla con nadie. También es importante utilizar algoritmos de cifrado fuerte y mantener las claves públicas
actualizadas y seguras. En conclusión, la seguridad de claves públicas es una técnica de encriptación efectiva que se utiliza ampliamente en la actualidad para garantizar la privacidad y la seguridad en línea. Aunque no es invulnerable, sigue siendo una herramienta esencial para proteger la información confidencial, el cual es importante seguir las mejores prácticas de seguridad de la información para maximizar la seguridad de claves públicas y proteger la información valiosa. Entonces podemos decir que la seguridad de redes es muy importante y es un campo muy amplio en el cual debemos de tener mucho en cuenta, ya que se maneja información confidencial y es muy importante saber cómo protegerla.